Saludos a nuestros amigos virtuales y virtuosos. Ahora continuaremos con otro tema, la más de interesante, que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo número 3. Una de las cosas que vamos a estar considerando en esta tarde, ¿qué es el ministerio y qué es ser un ministro? Hay una palabra del latín, o varias palabras del latín que están relacionadas con la palabra ministro. Por ejemplo, la palabra criado, la palabra servidor y la palabra subordinado. El diccionario de la Real Academia Española dice que es la persona que forma parte del gobierno como responsable de uno de los departamentos esenciales en que se divide la administración superior del Estado. También se puede definir la palabra ministro como la persona que ejerce algún oficio, empleo o ministerio, o un agente diplomático con un rasgo o rango determinado. Así que son varias las definiciones que podemos utilizar para hablar de esa persona que ejerce el ministerio. 2 de Corintios, capítulo 3, que es una carta de Pablo a la iglesia de Corinto, comenzando el versículo 1, nos dice lo siguiente: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación por vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esta es una de las cosas que comienza a señalar el apóstol Pablo en este capítulo 3 de la carta a los Corintios, para que usted pueda tener una idea de lo que era la iglesia de los Corintios. Era una iglesia amable, era una iglesia fervorosa, era una iglesia que cultivaba los dones espirituales, pero cuando el apóstol Pablo es informado, se da cuenta de una realidad, y es que había cierta desorganización en el uso de los ministerios, o entiéndase también en el uso de los dones. Y Pablo, con su autoridad apostólica, comienza a corregir una serie de desmanes que estaban ocurriendo dentro de la congregación. Y claro está, Pablo sí podía hacerlo como apóstol de Jesucristo, un apóstol que por cierto también es un ministro, es un enviado. Y obviamente estamos haciendo referencia a los 12 apóstoles comisionados por el Señor, y luego posteriormente el apóstol Pablo, a quien el Señor se le revela camino a Damasco. Ahora, Pablo utiliza una metáfora muy interesante, y es la metáfora de la carta. Pablo dice que somos como cartas escritas, pero Pablo también señala que somos cartas abiertas que todos pueden leer. He ahí una de las características entonces del ministerio, o de la persona que ejerce el ministerio. Es interesante acotar que cuando Pablo habla del ministerio, en la carta de él a Timoteo, no solamente le da unas recomendaciones de cómo debe ser el ministro de Dios, sino también cuáles son los puntos esenciales que debe llevar a cabo un ministro. Ahora Pablo, interesantemente, nos va a hablar de que somos ministros competentes, es decir, que comienza a hacer una distinción entre el Antiguo Testamento, entre los relatos veterotestamentarios y el Nuevo Pacto en la sangre de Cristo. Es decir, son dos pactos completamente diferentes, aunque el primero fue el pacto que sirvió de modelo. El apóstol dice lo siguiente: siendo manifiesto
que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Las tablas de piedra, haciendo referencia, es todo lo que concierne a la ley mosaica. Por otro lado, ahora habla de las tablas del corazón, porque el mismo Jesús ya había señalado que los mandamientos verdaderos habían sido escritos en el corazón del hombre. Pablo continúa diciendo, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y ahora viene el asunto interesante. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. La pregunta medular en esta hora sería, como ministro de Jesucristo, ¿de dónde viene tu poder? ¿De dónde viene tu autoridad, tus vivencias? Pablo lo señala muy claro. Nuestra competencia, nuestras destrezas, nuestros anhelos, nuestros dones vienen directamente del Señor. Ahora, ¿qué tuvo que ocurrir para que el ministro tenga competencia o sea competente? En el número 6, él acota lo siguiente, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y eso quiero subrayarlo, es de un nuevo pacto. Hay que saber establecer diferencia entre lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, porque desgraciadamente en nuestra sociedad todavía hay gente que vive apegada al viejo pacto, guardando rudimentos que pertenecen a la ley mosaica y no a la ley de Cristo. Ahora dice el apóstol, nuestra competencia proviene de Dios, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y esto quiero señalarlo claramente, porque mucha gente cree que esto de que la letra mata se refiere a que las personas no pueden o no deben embeberse en estudios universitarios, en estudiar una carrera, en estudiar mucho la Biblia, en estudiar teología. Eso no es lo que dice allí. Allí dice que la letra mata, porque está haciendo referencia, claro está, a la ley de Moisés. Ahora, hay una ley que rebasa la ley de Moisés, y es la que Cristo escribió en nuestros corazones a través del nuevo pacto. Así que si quieres ser un ministro competente, vive de acuerdo a los estatutos del nuevo pacto. La pregunta que posiblemente se estará formulando tu mente es la siguiente: ¿y qué de los 10 mandamientos? ¿Y qué de los mandamientos que son 600 y pico que estaban escritos en el Antiguo Testamento? ¿Qué de ellos? Pues muy bien, gracias, todos muy bien. La realidad es que muchos de esos mandamientos pertenecían a la ley ceremonial, y ya nosotros no guardamos la ley ceremonial, sino la ley moral. Es decir, que en el Antiguo Testamento hay una serie de mandamientos que tienen que ver con el aspecto moral, y esos son los mandamientos que guardamos. Entiéndase el decálogo de Moisés y muchos de los mandamientos que tenía que ver con la moralidad del ser humano. Y ahora el apóstol dice, y si el ministerio de muerte, ¿cuál es ese ministerio de muerte? Bueno, el del Antiguo Testamento. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Mira qué interesante ahora la comparación que va estableciendo. Si ese viejo pacto
fue glorioso, porque la ley era buena, simple y llenamente, porque Dios lo había ordenado, porque Dios lo había instruido. El problema no fue la ley, el problema fue el corazón del hombre. Aquellos que conocen un poco sobre enseñanza bíblica, hay algo que se llama, la palabra no está escrita allí en la Biblia, pero sí hay muchos versículos que lo dan a connotar, y es la depravación total del hombre. El hombre nace muerto en delitos y pecados. ¿Y cómo sucede esto? Cuando usted ve el relato yavítico, el relato de Génesis, nos señala del pecado, no solamente de Eva, porque a Eva le echan la culpa de todo, de Adán, porque a Adán se le había dado autoridad y Adán tenía una responsabilidad. Pues dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que tradicionalmente la gente llama el pecado original. Por eso la Biblia habla de por cuanto todos pecaron. Mira que son todos, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, cuando usted lee el Evangelio de Juan, capítulo 3, va a observar algo muy interesante. Y dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que lo que dañó el primer Adán, el segundo vino a restaurarlo. Jesús vino a restaurar las obras del enemigo, vino a quitar todo tropiezo ante el Padre y a darte vida en abundancia. Pero ahora un verdadero apóstol, el apóstol Pablo, nos señala que somos ministros no del Antiguo Testamento, no de la letra, porque la letra mata, sino de la vida en el Espíritu de Jesús, el que vino para que tuvieras vida a abundancia. Entiende las palabras de Pablo cuando en una ocasión Pablo mismo señala que lo que es, lo es por la gracia de Dios. Pablo lo dice, lo que soy, soy por la gracia de Dios. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si Pablo hubiera continuado en la letra, hubiera dicho, miren, apláudanme, observen qué gran ministerio glorioso tengo en este tiempo y soy luz a las naciones. Bueno, Pablo sabía que como parte de ese pueblo judío también había sido llamado a ser luz de las naciones, pero el apóstol no se enfocaba en su persona, sino en la persona de Cristo. Y ahora puede señalarlo muy bien, que nuestra competencia viene directamente del Espíritu de Dios, como lo señala él en unos versículos. Ahora el apóstol sigue hablando de la diferencia entre ambos ministerios, del Antiguo y el Nuevo Testamento, y dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Qué señala Pablo? Y ya lo dice también en Romanos, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. La justificación no es otra cosa que un acto legal de Dios. Es decir, humanamente hablando, no somos nada de justos, ni siquiera el que se llama justo por nombre aquí en la tierra, pero somos justicia de Dios en tanto Cristo nos imputó la suya, nos regaló la suya. Y dice el 11, porque si lo que perece tuvo gloria, hablando del Antiguo Testamento, fíjate todo lo que desapareció en un momento dado, muchas de las estructuras, incluyendo el templo, muchas de las cosas que estaban alrededor, incluyendo a los instrumentos usados por el Señor. Ahora Pablo dice, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Y qué es lo que permanece? La obra perfecta de Cristo en el nuevo pacto.
Cuando observa, una de las palabras en la cruz fue consumado es. Significa en griego tetelestai, todo fue acabado, todo fue cumplido. Si tú y yo, con todo el buen deseo, quisiéramos cumplir todos los mandamientos que aparecen en el Viejo Testamento, vamos a tener problemas con algo. Si fallamos en uno, nos hacemos reo de todos los antiguos mandamientos, culpables por no haber cumplido la ley en su totalidad. Y ahora yo te tengo buenas noticias. Cristo vino precisamente para eso. En el madero, esto es, en la cruz, el acta de los decretos que había en tu contra y en la mía, fue crucificado en la cruz. Así de sencillo. ¿Qué significa? Que no hay maldiciones generacionales que te puedan perseguir cuando tienes a Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué significa? Que la seguridad es eterna, porque la logró Jesús para ti. Pero hay también otra frase certera de Pablo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué significa no andar en la carne? Bueno, simple y llanamente que el que está en la carne no ha sido regenerado, no ha sido nacido de nuevo. Pablo le está hablando a gente, a personas renacidas de nuevo. Observa que es muy diferente cuando alguien tiene una expresión de que un cristiano de momento está en la carne porque dijo algo que no debía decir. No es a eso a lo que se refiere Pablo. Ahí Pablo se refiere a la gente no nacida de nuevo. Así que somos justificados por la fe. Y esa justificación, una vez se da, es una vez y para siempre. No te están justificando cada rato que falla. Esa justificación verdadera en Cristo y que se da solamente en Él es una sola vez. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Observa qué interesante. Pablo nos dice que somos ministros competentes, que hay un mejor pacto que está basado en mejores promesas, que la gloria del nuevo pacto no se compara con la gloria anterior. Y ahora Pablo nos dice que tenemos esperanza. Y eso es importante, que la iglesia pueda entender que fluimos en esperanza. No sé si recuerdas cuando en una ocasión el apóstol Pablo, ante la pérdida de uno de los seres queridos de la iglesia, dice que somos gente que vive con esperanza. El cristiano no solamente es instrumento de paz, sino que es habitante de esperanza. Me gusta utilizar esta frase porque es un título de un poeta chileno, Pablo Neruda, cuando él habla de que somos habitantes de esperanza. Pero cuando lo traduces en el cristianismo, esa verdadera esperanza reside en el Señor, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Aquello que fue abolido, aquello que cumplió una función esencial en un momento dado, y que ahora en Cristo todas aquellas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Espero que en alguna manera esta reflexión bíblica haya sido de bendición a tu vida, y continuaremos próximamente con una reflexión similar a la luz de la palabra. Muchas bendiciones.